No, no las tenemos. No las tenemos, hay mucha volatilidad últimamente en los mercados, pero las cifras 12 meses a enero, a final de enero, son casi 28 billones, o sea, prácticamente que los 12 meses del año pasado, o sea, son cifras que siguen siendo excelentes. Los fondos acumulados son casi 230 billones de pesos, un 25% del Producto Interno Bruto, y una rentabilidad histórica de más del 8% real, lo que es una cifra excelente pues, en Colombia o en cualquier parte del mundo. En Colombia hay que hacer una reforma pensional, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Por qué? Porque la cobertura es baja, por las razones que hemos dado, porque el sistema público es muy inequitativo, tiene unos subsidios que son intolerables en una sociedad justa, ¿no? Y tercero, porque el problema fiscal del régimen público es también muy grande, ¿no? Pero habiendo dicho eso, déjeme decirle que el propósito fundamental de una reforma pensional es que los trabajadores cuando se retiren tengan una pensión buena y justa, buena y justa. Ese debe ser el objetivo central. El objetivo no debe ser otro. A pesar de que hay otros problemas, el objetivo no debe ser reducir el déficit fiscal. El objetivo tampoco debe ser cogerse la plata de los trabajadores, que es una plata que les pertenece, esa plata es de ellos, para su futuro, esa plata es suya para su futuro, esa plata es mía para mi futuro, ¿no? El objetivo de una reforma pensional debe ser entonces una pensión buena y justa, ¿no? No hay que pensarla como para arreglar el déficit fiscal, ¿no? No hay que pensarla así, porque entonces nos olvidamos del objetivo central, que es el futuro de los trabajadores en su vida de retiro, ¿no? Habiendo dicho eso, el régimen público sí debe eliminar esos subsidios tan grandes que tiene. Ustedes han visto casi semanalmente un artículo en la prensa hablando de esos subsidios que se concentran en los estratos más altos de ingresos y que pueden alcanzar 2 puntos del PIB, ¿no? Entonces, eso no puede seguir, ¿no? Eso no puede seguir, porque eso no es justo, en primer lugar, y también porque fiscalmente es insostenible. Mario Chávez, editor de Economía, tiene la siguiente pregunta. Doctor Manganero, varias precisiones. En la reforma pensional que ustedes se imaginan, ¿Colpensiones entraría a actuar como una AFP? Sí, mire, una reforma pensional, para hacerle un resumen muy apretado, debería tener, digamos, como 3 características. Una, el objetivo central es lo que ya dije, que haya una pensión buena y justa para los trabajadores, ¿cierto? Segundo, ese sistema pensional debe basarse en el ahorro y la capitalización. ¿Por qué? Hay 3 razones para justificar eso. Uno, la transición demográfica, ¿no? La transición demográfica. Hoy tenemos 7 trabajadores activos por cada adulto mayor. En el 2040 eso va a caer a 4, en el 2055 a solo 2. O sea, aun si suponemos que todos coticen, no habrá cómo pagar las pensiones de los jubilados con un sistema de reparto, de prima media, como lo llamamos acá. 2, eso no sería tan grave si no tuviéramos la informalidad, por lo que ya dijimos. La informalidad hace que esa relación, esa relación de 7 a 1 que en teoría tenemos, ¿no?, que caería a 2 hacia el año 2055, es ya 2 hoy por la informalidad. Con 2 usted no financia un sistema de prima media, ya es inviable, ¿no? Ya es inviable. Y hay una tercera razón, que es la digitalización de la sociedad, que ya se viene, en otros países ya está presente. Eso es que la robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, están reemplazando a los trabajadores formales. Un robot no va a cotizar a la seguridad social en pensiones.
La inteligencia artificial, los algoritmos que ya están en los sectores del retail, del comercio, en los bancos, ¿no? No van a cotizar a la seguridad social. Eso quiere decir que esa relación que es 2 de trabajadores activos a adultos mayores va a ser aún menor en el futuro, ¿no? Y esa es la razón fundamental por la cual los que tienen capacidad de ahorrar tienen que ahorrar para financiar su retiro laboral en el futuro. Por eso el sistema debe ser de capitalización. Un sistema, entonces, de reparto de prima media, por estas razones, ya es inviable, no es viable, ¿no? Obviamente, deberá haber unos pilares solidarios para quienes no tienen, ¿no? Como Colombia Mayor, para quienes no tienen posibilidades de ahorro. Y el tercer punto, entonces yo les dije, primero, el objetivo debe ser de una reforma pensional, una pensión buena y justa. 2, tiene que ser de capitalización por las razones que les acabo de dar. Y 3, esto es muy importante, esto no quiere decir que ese sistema pensional de capitalización tenga que ser administrado solo por el sector privado. Puede haber administradoras públicas, ¿no? Y de hecho estamos proponiendo una administradora pública. El debate no es entre sector público y sector privado. Ese no es el debate. El debate es entre un sistema viable y uno inviable. Y los sistemas viables pueden ser administrados por entidades públicas y privadas. De hecho, en Chile, el nuevo gobierno, y de hecho esta es una propuesta del primer gobierno de la presidenta Bachelet con la Comisión Marcel, ya había propuesto una AFP pública, ¿no? Entonces, esos son como digamos 3 grandes principios orientadores de lo que debe tener una reforma pensional. El debate no es entre un sistema público versus un sistema privado, sino entre un sistema de capitalización que es viable y uno de reparto que es inviable. En otras palabras, por las razones que les di, por esas razones, la transición demográfica, la informalidad, la revolución tecnológica, ¿no? Por esas razones, ese contrato social que se consideraba que estaba vigente, esa llamada solidaridad intergeneracional, que los jóvenes le pagan las pensiones a los viejos, está roto, ya no es viable. Por esa razón, el sistema tiene que ser de capitalización. Sí, exacto. Este es un tema que afecta, como dije al comienzo, a toda la economía, ¿no? A toda la economía. No solo al sistema de seguridad social, en salud o pensiones, todos los problemas fiscales del país son la informalidad. Buena parte de los problemas de corrupción que tenemos tienen que ver con la informalidad, porque si aquí las cosas son informales, esa línea entre la informalidad y la ilegalidad se vuelve tenue, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, nosotros hemos planteado varias propuestas, ¿no? sobre el tema de cómo afectar, cómo reducir significativamente la informalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y en áreas diferentes, nosotros tenemos que estimular el uso del efectivo, no eliminar completamente el efectivo, ¿no? Pero siempre planteamos que haber emitido el billete de 100.000 pesos fue un error, que eso no hacía falta, ¿no? No hacía falta. Y nadie ha visto, o casi nadie ha visto un billete de 100.000 pesos, ¿no? Yo creo que he visto una sola vez un billete de 100.000 pesos. ¿Dónde están esos billetes de alta denominación, ¿no? Entonces nosotros, eso se va mucho a actividades ilícitas e informales, ¿no? Eso está en maletines, eso muchas de esas plata está en caletas, y teniendo en cuenta esto, ya varios países del mundo, Canadá, Singapur, se han propuesto eliminar incluso completamente el efectivo hacia el año 2020, entre el año 2022 y 2025. La India ha dado unos pasos muy importantes para eliminar los billetes de alta denominación, ¿no? Y la digitalización de la economía.
que eso deja traza, eso formaliza, eso hace transparente las transacciones económicas y comerciales. Un punto, ¿no? El mercado laboral. En Colombia tenemos una brecha muy pequeña entre el ingreso medio y el salario mínimo. Es una de las brechas más cerradas del mundo. Esto lo han dicho académicos, lo planteó en nuestro Congreso de Asofondos el Premio Nobel de Economía Christopher Pizarrides en el año 2013, ¿cierto? ¿No? Entonces, una de las tareas que tenemos es aumentar esa brecha entre el ingreso medio, los salarios medios crezcan más rápidamente que el salario mínimo, ¿no? Eso hay que hacerlo, porque eso está llevando a la informalidad a mucha gente. De hecho, de esos 22 millones de ocupados que les mencioné, 11 millones ganan menos que un salario mínimo. 11, ¿no? 11. Entonces, claro, ustedes dirán, no, es que Montenegro está diciendo que hay que bajar el salario mínimo. No es necesario para lograr eso reducir el salario mínimo en términos reales. Usted lo puede proteger, ¿no? Pero usted puede aumentar la brecha entre ese salario medio y salario mínimo. Eso es muy importante hacerlo. Entonces, como ustedes ven, hay una gama de cosas, ¿no?, que podemos implementar para atacar la informalidad. Eliminar el 4 por mil. 4 por mil. 4 por mil estimula el uso del efectivo, ¿no? Eso no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, son muchas cosas en distintos ámbitos que podemos hacer para atacar la informalidad. Noelia.